Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos toca realizar la segunda actividad, que es una exposición dentro de nuestra materia Amparo 2 en el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, a cargo de nuestra catedrática, la licenciada Ania Aurora Mir Putier, y su alumno y servidor José María Campero Valle. Bueno, el tema que hoy nos toca valorar es en sí la competencia en materia de amparo, un análisis desde el derecho constitucional, ¿no? Entonces, para empezar tendríamos que saber qué es la competencia, ¿no? Desde el punto de vista del juicio de amparo, la competencia jurisdiccional es la aptitud derivada del derecho objetivo que se otorga al Poder Judicial para desempeñar la función jurisdiccional respecto a las impugnaciones de la inconstitucionalidad o ilegalidad presunta de actos o leyes de la autoridad estatal, ¿sí? De tal manera que si nosotros recordamos la lectura, podemos decir que competencia es el criterio objetivo para circunscribir la potestad jurisdiccional en un determinado ámbito. Se le denomina, como ya mencionamos, competencia, ¿no? Es el sentido práctico de quién es el que tiene que ver el problema o la controversia que se está suscitando, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que ver cómo se integra el poder judicial de la Federación, ¿no? El Poder Judicial de la Federación está conformado por una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral Federal, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, como primera instancia tenemos la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que está compuesta por 11 ministros y funcionará en plenos o salas. El periodo en el cual se eligen los ministros es de 15 años. El poder del Tribunal Electoral se establece en función a la Sala Superior de 5 registros. Los magistrados electorales serán elegidos por el voto de las 2/3 partes. En cuanto a los magistrados de circuito y los jueces de distrito, se indica que serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal. Los tribunales unitarios o de circuito o los juzgados de distrito se integran por un magistrado y un juez respectivamente, así como el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el puesto a seguir, ¿sí? El tribunal colegiado de circuito se integra de 3 magistrados y demás personas de apoyo que determinen el presupuesto y contará con un presidente, claro, ¿no? Entonces, por otra parte, la Constitución en su artículo 95 señala que los nombramientos de los ministros requerirán preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficacia, capacidad y propiedad en la impartición de justicia, ¿no? Pero tiene que tener los siguientes requisitos: ser un ciudadano mexicano, haber nacido aquí, tener al, tener al menos 35 años, poseer la designación como antigüedad mínima dentro del Poder Judicial de 10 años, gozar de buena reputación, no haber tenido algún puesto gubernamental. También nos menciona el artículo 97 de la propia ley suprema, que refiere al nombramiento del magistrado de circuito y de jueces de distrito como facultad del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, en conformidad con lo estipulado por el artículo 107, fracción 5, 8 y 9 de la Constitución, en relación con el numeral 84 de la Ley de Amparo, la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia es del recurso de revisión en juicios de amparo indirecto, cuando la demanda se plantean problemas de inconstitucionalidad de normas generales. Es el primer punto, ¿no? Del recurso de revisión en juicios de amparo directo, cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de las leyes o reglamentos federales o locales, tratados internacionales o los conceptos de violación, se hayan plantado la interpretación directa de un precepto de la Constitución en estas materias, ¿sí?
y los recursos de revisión en los juicios de amparo indirecto cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción 2 y 3 del artículo 103 constitucional por vulneración o invasión de esferas de competencia entre los estados, el Distrito Federal, la Federación y viceversa, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de circuito tienen la conformidad con lo estipulado en el artículo 107, ¿no? Así como en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en donde también en el artículo 85 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito tiene la competencia en materia penal de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales en un orden común o federal, ¿sí? Mientras que en materia administrativa tiene sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales que sean locales o federales. Y en materia civil o mercantil de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación. Y en materia laboral de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales o federales locales. Ahora, desde el otro punto de vista, los tribunales unitarios de circuito, ellos se ven regidos por los artículos 107 de la fracción 7 de la Constitución y el artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde ellos son competentes para los amparos indirectos cuando se trate de los promovidos contra actos de otros tribunales unitarios, ¿sí? Por violaciones de las garantías individuales previstas en los artículos del 16 y en materia penal 19 y 20 constitucionales, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros nos metemos a los juzgados de distrito, los juzgados de distritos de conformidad con lo estipulado en los artículos 107 y con lo que respecta a la ley de amparo en el 114, estos tienen una interpretación, por así llamarlo, o son competentes en materia penal cuando se promueven contra las resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, ¿sí? En materia administrativa por motivo de aplicación de leyes federales, cuando debe de decidirse sobre la legalidad y subsistencia de un acto de autoridad o procedimiento de seguimiento de autoridades administrativas, ¿sí? De tal forma que en materia civil, en contra de las resoluciones judiciales del orden civil y la ley de amparo y los términos de la ley de amparo contra actos en materia de trabajo de autoridad distinta a la judicial. Ahora bien, esto es lo que normalmente se ve, pero tenemos una competencia auxiliar o anexa. Esta modalidad se contempla a partir de lo previsto en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley de Amparo para atención provisional del trámite inicial del juicio de amparo en virtud de ausencia del juzgado de distrito en la localidad en que tendrá verificativo la ejecución del acto reclamado. Los juzgados de primera instancia del fuero común solo tendrán facultades para recibir la demanda de amparo, pudiendo decretar la suspensión provisional solo cuando se trate de actos de autoridad que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, ¿sí? O los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional por el término de 72 horas, ¿vale? Bueno, entonces, como ya mencionamos, competencia como tal es el criterio objetivo para circunscribir a la potestad jurisdiccional de un determinado ámbito, ¿sí? Donde es la persona indicada, ¿no? o la imagen indicada para realizar la observación de determinado trámite. Tradicionalmente los criterios que se usaban sobre la competencia se han formado o se basan fundamentalmente en materia, cuantía, grado, territorio, aunque decidiendo no son los únicos que se cuentan, pues existen otros que se señalan completamente como la prevención, atracción, conexidad, turno, elección, entre otros. Bueno, cuando hablamos de materia con respecto a la competencia,
nos vamos a referir a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar en materia civil, penal, mercantil, ¿sí? Y dependiendo de esto es cómo se va a ver, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos referimos a cuantía, se dice que se entabla en relación al menor o mayor valor estimado representado de la cosa en controversia en el proceso, ¿no? Cuando se habla de grados se determina la posibilidad de generar una o más instancias resolutivas sobre un asunto jurídico en particular. Cuando hablamos de territorio nos referimos a la circunscripción territorial, ¿no? En una circunscripción territorial existe una circunscripción jurisdiccionales o judiciales en circuitos que pueden abarcar una o más entidades federativas como ámbito en el que el órgano judicial pueda ejercer su jurisdicción. ¿Sale? Ahora, cuando decimos prevención, dicta que será competente el juez que primero haya conocido la causa judicial, ¿no? Y la conexidad obedece a un criterio de acumulación procesal, sea por vinculación de la causa de la litis o porque son las mismas partes las que intervienen en los diversos procesos. Ahora, los conflictos de competencia y las causas de conflicto, ¿no? Las causas por las que se generan los conflictos de competencia son las siguientes: el conflicto positivo y el conflicto negativo. Cuando hablamos de un conflicto positivo, cuando tanto el juez que libera el oficio inhibitorio como el juez que lo tramita el proceso argumenta tener competencia para conocer de dicho juicio, ¿sí? Cuando dos jueces tienen la facultad, ¿no?, de conocer de dicho juicio. El conflicto negativo es cuando tanto el juez que declina su competencia como el juez que indica debe ser asumirla argumenta no tenerla para conocer dicho juicio. De tal forma que pues es la forma en que se realizan estos conflictos entre los poderes, ¿no?, que nosotros presentamos. Ahora bien, estas situaciones se van a dar de acuerdo al tipo de controversia que nosotros estemos viendo. Realmente esta situación es bastante eficaz y nos ayuda, ¿no?, el conocer la competencia como tal, quién es el responsable de a quién va a llegar, de quién lo puede realizar, con quién nos tenemos que referir para tener la idea de lo que se va a realizar. Bueno, por el momento es todo. Muchísimas gracias, agradezco su atención y seguimos a la orden. Gracias.